En este episodio tuve el privilegio de platicar con la escritora Bonnie Hernández. Nos platica sobre sus dos obras, una de poesía y la otra de novela, y también cómo la novela lo llevó a estudiar una ciencia fuera de sí, la tanatología. Quédate a escuchar esta historia y si te gusta, compártelo. No dudes en suscribirte o síganos en nuestras redes sociales. Bonnie, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá en este espacio, en este podcast. Espero que te encuentres muy bien. Gracias, sí. Bueno, había visto tu perfil, me había metido ahí, y alguien me había referido a tu persona, en cómo lo inspiraste, en cómo lo motivaste a llevar a escribir un libro. Eso realmente me impactó, me interesó bastante. Realmente contactarte se me dificultó bastante, pero gracias a Dios lo logré. Y contame, bueno, te voy a decir quién fue el que me habló de ti, fue Cristian Castañeda. Me platicó sobre que tú habías impulsado a publicar un libro. Me habías platicado de que tú tienes 2 libros. Platícame sobre esos 2 libros. Correcto. Buenas noches, antes que nada. Pues gracias a ti por el contacto. Y pues sí, me disculpo ahí por los problemillas técnicos, pero pues nada, qué alegre estar en este espacio y muchas gracias también por abrirlo. Sí, tengo 2 libros publicados. Tengo uno de poesía que se publicó en el 2016 y el otro que es novela que se publicó en el 2024. Recientemente, hace 2 años. Sí, hace 2 años. Y pues me preguntabas por los nombres, perdón, se me había olvidado. El libro de poesía se llama, o se llamaba, no sé si todavía, yo creo que todavía, perdón, ya no hay ejemplares, pero se llama Fantasy Impromptu y la novela se llama Annie. Annie, en el 2016 dijiste que lanzaste el de poesía. Sí. Contame qué te llevó a escribir el libro. ¿Te gusta mucho la poesía? ¿Lees mucho? Pues la verdad leo de todo. Últimamente me he estado centrando un poquito más en leer narrativa, pero creo que, bueno, en inicio, digamos, yo empecé a escribir desde los 14 años aproximadamente y empecé con narrativa. Entonces, la verdad, la poesía a mí en esa época, digamos, de adolescente, no me llamó mucho la atención porque yo decía que era como, ay, muy cursi y todos estos como prejuicios que se tenían frente a la poesía, digamos. Pues más adelante, cuando ya estudié letras, fue cuando tuve como mi cambio como de paradigma, digamos, de que la poesía no solo era ay, amor y desamor y todo eso, sino que podía ir más allá de estos temas que son como muy, muy centrales, digamos, o los lugares comunes, ¿verdad?, de la poesía. Y pues empecé como a descubrir un poquito lo de la crítica social y pues todo esto que también la poesía puede ser un performance, entonces como que cambió un poquito mi idea y empecé a escribir poesía. Al final creo que he escuchado de varios escritores que la poesía es como lo más emergente que surge en un escritor. Entonces es como lo más urgente, digamos, la manera más como sencilla aparentemente de expresarte. Entonces fue tal vez como con lo que primero me animé a publicar. Y pues al final no quería caer como en esos lugares comunes, pero caí en esos lugares comunes del amor y del desamor. Ese poemario pues era sobre amor y desamor, precisamente, fueron como mis primeros intentos de expresar y como de tratar esos temas, ¿verdad? Oh, wow. Interesante. Sí, justamente creo que también, como tú decías, es como una forma de expresarse evidentemente algo que nace, que es algo instantáneo y pues uno lo plasma. Y ¿cuáles fueron tus procesos al lanzar tu primer libro? Pues tenía varios poemas así escritos, sueltos en una libreta. Eventualmente cuando me fui como metiendo en el mundo de escritores y aquí en Guatemala pues conocí a la POE, a la Pequeña Estampa Editorial, y
pues fueron muy, muy abiertos, digamos, en el sentido de recibirme los poemas y de revisarlos y cómo hacer esa selección y todo. Entonces, Wilson Loayes fue quien se encargó del cuidado editorial de ese primer poemario. También lo leyó otro experto en la materia, pero ahorita no me acuerdo del nombre, pero también era como que una doble revisión, digamos, de los poemas. Y pues al final de cuentas Wilson me iba diciendo como, mira, este sí, o este lo vamos a sacar, o este creo que no. Entonces, pues como era mi primer poemario, yo estaba como, dale, o sea, no voy a poner objeción al respecto, ¿verdad? Y pues al final el proceso creo que fue bastante bonito, la portada creo que era bastante acorde al, al tema o al nombre del libro. Era como el nombre del poemario viene de una melodía de Chopin, entonces le hicieron como algunos signos de música y una como silueta femenina, entonces creo que es como muy, muy bonita esa parte. Y pues al final salió en el 2016, lo publiqué junto a otra escritora, Brenda Solís Fong, creo que se llama. Entonces publicamos juntas ahí ese poemario. Oh, wow, espectacular. Ese fue el primer poemario que lanzaste entonces. Y luego pasaste aproximadamente 8 años sin lanzar. ¿Qué fue lo que te inspiró ahora a lanzar esta novela hace 2 años? Bueno, la novela, gracias a Dios, fue como una mención honorífica, si no estoy mal, también de la POE, que hicieron un certamen de microcuentos, si no estoy mal. Entonces participé y logré como tener esta mención honorífica y el premio era publicar un libro. Entonces, esta novela yo la tenía escrita desde el 2013, pero pues la dejé como, sí, la dejé como ahí guardadita porque consideraba que no tenía algo todavía, no me animaba como a sacarla al mundo. No me consideraba tal vez con la seguridad de decir, sí, mírenlo, aquí está, léanlo y ajá. Entonces, pasó muchísimo tiempo en las tinieblas, ¿verdad? Hasta que al final pues, se dio esta oportunidad y lo que hice fue como pulirla lo más que pude. Era la oportunidad de sacar una novela porque no había como un límite, digamos, de lo que yo quisiera publicar. Podía ser poesía, podía ser teatro, podía ser ensayo, podía ser novela. Entonces aproveché y dije, bueno, este es el momento de sacar la novela y ver cómo me va. Entonces empecé a pulir algunas partes que estaban con muchos vacíos, a ver la psicología de los personajes, a ver si sí coincidía como, o sea, si sí había un hilo conductor de la historia, o sea, sí es como un trabajo, digamos, porque estaba solo el boceto y como en 6, 8 meses, algo así, lo tuve que pulir para que se lograra publicar en el plazo que ellos me daban, que era casi que un año más o menos como de trabajo. Entonces, sí fue como una constante, digamos, de estar revisando. La dejaba un rato porque a veces como no, por la emoción del momento, no ve algunos errores o no ve como algunos agujeros que pueden quedar, digamos, dentro de la narración. Entonces la dejaba un momento y luego como a la semana, digamos, volvía. Entonces sí fue todo un estudio para sacar la novela. Pero sí, creo que la narrativa siempre ha estado en mí desde que tenía 14 años. Yo siempre dije que la novela era como mi primer amor en cuanto a escritura. Entonces, creo que ya era justo darle ese lugar, o ese nacer, digamos. Sí, comprendo. ¿Qué te detenía a tenerlo, como tú dijiste, en las tinieblas o no lanzarlo? O sea, ¿qué sentías en tu caso que le faltaba?
Uy, le faltaba muchísimo, le faltaba madurar bastante. Porque, bueno, primero creo que me detenía el hecho de que aquí en Guatemala la novela no es muy leída ni muy vendida. Entonces, cuesta a veces que un libro de novela se venda, a menos que sea de un escritor pues ya reconocido, como Eduardo Halfon, Rodrigo Rey Rosa, que uno dice, bueno, o sea, uno ya se atiene, ¿no? ¿A qué es lo que hay detrás de estos narradores? Pero si uno es nuevo en el ámbito, digamos, hay mucha como especulación y desconfianza tal vez de parte del lector, guatemalteco más que todo. Entonces, como considerando ese mercado, decían, no, o sea, hay que esperar o hay que trabajarla un poquito más, hay que madurarla, o sea, sabiendo bien cómo, o estudiando o viendo tal vez otros ejemplos y luego volver a lo que yo había escrito, es como, no, sí le falta algo, o le faltaba como madurez de los personajes, o había muchos saltos, que no, o sea, no había algo ahí que lo uniera, ¿verdad? Entonces, creo que eso era lo que más me detenía de publicarla, y también un poquito como la temática, que no es una temática tan común, entonces es como un poquito curiosa. Y no a todos, o sea, sí, no a todos los lectores les puede llamar la atención. No. Sí, y en ese caso sí, el mercado guatemalteco es un poco complicado, o la cultura que nosotros tenemos no es una cultura tan lectora que se pueda llamar. Sí. Comprendo esa parte que también había un poco de desconfianza de tu persona, pues decir, bueno, ¿qué tal si no pega? ¿Va? Porque al final termina siendo un riesgo. Pero al final yo creo que el haber lanzado, créeme que el lanzar un libro para mí es como lograr algo. Realmente me alegro que te hayas animado al final, después de tantito tiempo. Bueno, no sé cómo te esté yendo con el libro, pero al final de cuentas, o sea, siempre queda esa satisfacción de decir, bueno, tengo 2 libros. Claro, sí. Ahora, fíjate que, bueno, como te comentaba, revisando tu perfil, había visto un diplomado que habías sacado. ¿Tiene algo que ver con el tema de escribir o es algo fuera de tu vida personal, digámosle? Un diplomado de tanatología, es una ciencia que, bueno, en parte de mi ignorancia me costó bastante averiguar sobre ese tema y al final pues comprendo un poquito. ¿Me podrías explicar? Sí, no hay problema. No, la tanatología, bueno, de hecho la novela, es curioso porque la novela publicada me llevó al camino de la tanatología, a pesar de que no están relacionadas. Ajá, o sea, fue muy curioso la verdad. Y pues siempre lo agradecí. O sea, es una experiencia que no, o sea, yo la valoro muchísimo, la guardo muchísimo en mi corazón. Porque, bueno, la tanatología trata como de acompañar a personas con duelos o con pérdidas, no solo pérdidas físicas, o sea, que hayas perdido algún familiar, sino también hablamos de duelos en general, pérdidas materiales, pérdidas de tu mascota, pérdidas, hasta pues la pérdida de un familiar, ¿verdad? Entonces, me invitaron a platicar sobre el libro en el Congreso de Tanatología. Me preguntaron si el libro trataba de alguna pérdida, de algún duelo, y yo dije que sí. Entonces, me llamaron a dar una conferencia y sobre más que todo el arte, cómo el arte te puede ayudar también a sanar un poquito los duelos y en mi caso pues la literatura. Entonces me enfoqué la charla en eso. Fue una experiencia bastante linda, pero fue mi primera conferencia frente a un público conocedor, digamos, de la materia de la tanatología. Y yo solo había leído un libro de tanatología, entonces fue como muy increíble, la verdad. Luego, pues, como estudiando un poquito más el tema, asistiendo a ese congreso, me quedé a las demás charlas y todo lo que hubo ahí.
me dieron ganas de estudiar el diplomado y pues el año pasado lo pude estudiar durante todo el año y me gradué en noviembre. Oh, wow. Muchas felicidades. El libro, no te había preguntado sobre el libro. ¿El libro trata sobre alguna pérdida familiar tuya o alguna pérdida en específico? No, curiosamente no tiene nada que ver conmigo. Ajá. La sinopsis del libro es sobre Annie, que sufre de esquizofrenia, y precisamente por sus delirios ella comete algunos errores, para no ser spoiler. Y Oh, sí, sí, exacto. algunos, sí, algunos errores, entonces eso incluye unas pérdidas familiares. Entonces, por eso fue que como que lo enfoqué, digamos, o me enfocaron con la tanatología, pero no, Annie sí no está relacionada conmigo, más Sí, sí, que, comprendo. más que la creación del personaje Manda, y de toda la historia. comprendo. Oh, wow. Qué genial. Ahora, me decías de que el pomario no sabes si todavía hay existencia de, o todavía Sí, hay ejemplares, no no estoy, sabes. no estoy Ahora, segura. ahora de Annie, ese sí, ¿dónde podríamos conseguirlo para las personas que vean este video y pues tengan la curiosidad de obtener algún libro? ¿En dónde se puede Eh, conseguir? ok, Annie la está vendiendo Librefem. Ahorita creo que está en la zona 4, ubicada ahí por 4 grados norte. Exactamente la dirección no me la sé, pero ahí tienen algunos ejemplares. También la vende la ilustradora, porque el libro aquí la ilustradora pues fue parte muy activa, digamos, de la creación de los personajes ya después de la novela, pero también ella lo está vendiendo, que se llama Cindy Kuruchich, y pues con mi persona. O tu persona también. En el caso de en tus redes sociales, ¿verdad? Sí, en mis redes sociales me pueden contactar y yo con mucho gusto puedo ahí ver cómo nos juntamos para entregar. Exacto. Ahora, ¿tienes algún proyecto en mente aparte de esto de la tanatología, bueno, de tu libro, todos esos procesos? ¿Tienes pensado lanzar algún otro libro, algún proyecto que nos quieras platicar, que tenés en mente? Pues la verdad creo que ha sido una etapa como de pensarlo y madurar mucho. Entonces, sí he seguido escribiendo porque sí es parte de mí. Tengo bastantes poemas, tengo bastantes cuentos, me tiré también al cuento y creo que un par de novelas por ahí también. Y actualmente también estoy escribiendo algo como un poquito más despreocupado, siento yo como algo tipo como entradas de diario. Entonces estoy trabajando en eso, sin embargo, debido a que es narrativa y todo esto, entonces me pienso muchísimo publicarlo también. No digo que con Annie me haya ido mal, al contrario, me fue mejor de lo que esperaba, pero sí pienso muchísimo qué editorial, como a qué editorial confiarle mi trabajo y que yo sé que va a tener como esa valoración, digamos, que no va a ser solo un revisar por revisar o que lo vayan a desechar o que no sé. Entonces sí necesito como conocer bien todos los proyectos, sus líneas de edición, digamos, o sus líneas de publicación, para que también vayan como acorde a lo que ellos publican, pero que me he como desactualizado muchísimo por cuestiones de trabajo y cuestiones ajenas a lo que me gusta hacer, que es escribir. Entonces, creo que tengo que como volver a sumergirme un poquito en todo este mundo editorial actual para poder ya entregar mi trabajo. Pero sí, he seguido escribiendo, pero sí hay como que bueno, hay un par de poemas por ahí en algunas antologías. Ajá. Hay una creo que con chuleta de cerdo. También tenemos una antología con La Waffle, que es la editorial que tenemos o que creamos con Génesis Ramos, que es otra escritora muy buena, también muy linda persona. Hay otra, creo que
Ay, no me acuerdo cuál es otra. Pasó como 3 antologías, por ahí andan mis poemitas también. A una con el colectivo como de escritoras guatemaltecas. También creo que ahí hay un par de poemas míos. Entonces, Oh, tan desaparecida no he estado. Pero sí, un libro así como completo mío, todavía creo que tengo que estudiarlo bien, tengo que trabajarlo mejor y ya como entregar un trabajo de calidad, digamos. oh, sí, sí, comprendo. Ahora, mencionaste algunos escritores guatemaltecos que también me gustaría tal vez tener una conversación con ellos. Entre esas personas, ¿quién están, alguno de ellos que te haya inspirado o que hayas leído en su libro y digas, bueno, wow, me pareció genial? ¿Algún escritor guatemalteco? Bueno, de escritor, casi no. Pero en cuanto a poesía, ¿no? Pero sí tengo Ajá. escritora favorita guatemalteca que soy su fan, que es Vania Vargas. Soy muy, no sé, muy fan de su poesía y de sus libros. En cuanto a narrativa, me gusta muchísimo Denise Funchal, creo que tiene muy buena narrativa, creo que es a quien más también he estado leyendo últimamente. Eh, Creo que son mis escritoras como principales, digamos, o las que más admiro. Oh, wow. Ujú. Sí, realmente mis admiraciones por tu persona, por todo lo que has realizado. Como te decía, no es fácil lanzar un libro de la nada, bueno, requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, uno se mete en ese tema de que le gusta al lector, como uno le gusta, pero pues a la larga a veces cuesta un poquito pues salir y decir, bueno, todo este tema y que le abran las puertas a uno es complicadísimo. Entonces por eso quería hacer todo este espacio para, bueno, para que personas también conozcan sobre tu persona y pues realmente te agradezco también por este espacio que me brindaste, ese tiempo. Tal vez por cuestiones de distancia, pues no lo podemos realizar de forma presencial, que me gustaría en algún momento pues conocerte, Ay, eh, claro. platicar, platicar sobre libros y pues tal vez en algún momento se dé ese espacio, realmente pues le agradecería a Dios y pues también ese espacio virtual que nos permite conectarnos de una larga distancia también platicamos bastante sobre estos temas. Y pues los libros, pues intentaré ahí ver cómo conseguir una. Sería eso. Te agradezco bastante el espacio, realmente, y mis admiraciones para tu persona. Ay, muchas gracias igual a ti, gracias por el espacio y gracias por estar ahí con la invitación abierta.